El oído interno está dividido en el laberinto anterior, que es la parte encargada de la parte auditiva, y el laberinto posterior, que es la parte encargada del equilibrio. Acá tenemos el laberinto óseo, que es quien rodea, forma parte del hueso temporal. Si sacamos toda esta estructura, nos vamos a encontrar primero con la perilinfa, que es la parte roja, y la parte más clara es el laberinto membranoso, que contiene endolinfa. Acá, de vuelta, todo el hueso temporal forma el laberinto óseo, y dentro tenemos de este color un poco rosado, naranja, y este color de acá también es la perilinfa, y lo que está dentro de turquesa es el laberinto membranoso con su endolinfa. Dentro de la endolinfa, dentro del laberinto membranoso, tenemos el órgano de Corti, encargado de la parte auditiva, el sáculo y utrículo, que contiene receptores como las máculas, y desembocando en el utrículo los canales semicirculares, superior, posterior y lateral. Estos canales semicirculares tienen este ensanchamiento o ampolla, y acá dentro tenemos los receptores de los canales semicirculares, las crestas ampulares, ¿ya? Del sáculo y el utrículo salen unos conductos y van a formar un conducto endolinfático y va a salir hacia el saco endolinfático. Acuérdense de esto, del saco endolinfático, porque es importante tener en cuenta esto en la patología de una de las enfermedades como el síndrome de... ¿Ya? Entonces acá tenemos las crestas ampulares y acá tenemos las ampollas de los canales semicirculares, y acá tenemos las máculas, que es lo que tenemos en el utrículo y el sáculo. Recuerden de las máculas esta estructura, otoconias. Las otoconias son unas estructuras de consistencia cálcica y se mueven con los cambios de posición, ¿ya? Si se salen estas estructuras, van a introducirse por canales semicirculares, y esto forma parte de la fisiopatología del vértigo posicional paroxístico benigno. Recordemos esto también. Las máculas, ya les voy adelantando, sirven para controlar el equilibrio lineal. ¿Qué significa? Detectan los movimientos de nuestro cuerpo en sentido lineal, hacia adelante, hacia atrás, laterales, ¿no? De arriba hacia abajo. Y las crestas ampulares detectan los cambios de posición angulares, los giros, ¿ya? Entonces, entre los dos, nosotros perfectamente sabemos dónde está ubicada nuestra cabeza sin estar mirando, sin utilizar los ojos. Acá de vuelta un nuevo esquema, ¿no es cierto? Sáculo, utrículo. Acá el número 10 es el conducto endolinfático y acá el saco endolinfático y los canales semicirculares, ya con sus ampollas, ya. Dentro de la fisiología del sistema vestibular, recordemos que el sistema periférico está formado por un trípode, ¿no? ¿Quién forma ese trípode? Los receptores que tenemos a nivel de la sensibilidad propioceptiva, ¿no? Huesos, articulaciones, cartílagos, articulares, etcétera, ¿ya? Después, la visión y el sistema vestibular, ¿ya? Todos ellos, a su vez, regulados por el sistema nervioso central, ¿ya? Cuando le llega un paciente con trastornos de equilibrio, tenemos que
tratar de identificar cuál es el problema del paciente, ¿ya? El paciente no me va a decir, tengo vértigo, algunos sí, ¿no? Porque sí conocen el término, pero el paciente por ahí viene con un problema de equilibrio que no, no saben definir. Entonces, nosotros tenemos que ir a empezar a definirlo para tratar de identificar si el problema corresponde a un problema periférico, es decir, del oído interno, o es un problema de otro lado o central, ¿no? Cuando hablamos de vértigo, generalmente estamos hablando de un problema periférico, generalmente, no siempre. ¿Y vértigo qué es? Es la sensación de que giran las cosas. Objetivo es la sensación de que dan las cosas vueltas alrededor mío. Y subjetivo es que uno es el quien gira respecto a las cosas. Lo, lo más común es el vértigo objetivo. Y después tenemos otros términos como mareo, desequilibrio, inestabilidad. Son términos más inespecíficos, donde el paciente no te manifiesta qué es lo que tiene. Si uno le pregunta, ¿a usted le da vuelta a las cosas? Y el paciente dice, sí, me dan vuelta las cosas, me acuesto y todo. Entonces ya sabemos que tiene un vértigo. Pero cuando no lo puedes definir, entonces podemos estar hablando de otros términos más específicos, como más inespecíficos, como mareo, por ejemplo, ¿no? Sensación de caminar sobre colchón, sobre algodones, ¿no? Como que el piso se mueve, la pared se adelanta, se atrasa, ¿no? Cosas más inespecíficas. Y entonces, si pensamos en mareo, quizá alejamos un poco del cuadro periférico, del cuadro del oído interno y tendremos que ir acercándonos a pensar en un problema central, ¿ya? Les repito, no siempre es así, ¿ya? Entonces, tenemos síndromes periféricos dentro del laberinto o retrolaberinto, detrás del laberinto, o sea, aquellos que afectan la primera neurona, por ejemplo, un neurinoma del acústico, una neuronitis vestibular, ¿ya? Y los cuadros centrales, que los que vemos en neurología, neurocirugía, etcétera, ¿no? Algunas características para los cuadros periféricos que son armónicos, completos y asociados. Armónico significa que todas las manifestaciones, síntomas, signos que yo veo concuerdan en que la afección está en un lado. Por ejemplo, nistagmus con la fase rápida hacia el laberinto dominante, ¿no? Vemos el nistagmus, ¿no? El movimiento rápido del ojo. La desviación segmentaria o lateralización, o sea, hacia dónde se cae el paciente, hacia el lado hipotónico, diferente hacia donde va la fase rápida del nistagmus, ¿ya? Y la sensación de vértigo que refiere el paciente es generalmente hacia la fase rápida del nistagmus. Entonces ahí hay una armonía, eso es algo periférico. Completo porque se agregan síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, sudoración, hay pacientes que se orinan, se defecan, hipotensión, etcétera, ¿ya? Y asociado a síntomas auditivos, porque está el problema dentro del oído interno, ¿ya? Los síntomas auditivos, tinnitus, sensación de presión en el oído, pérdida de audición, etcétera, ¿ya? Entonces esas son las características en general del problema periférico, del oído interno. Y los problemas centrales, todo lo contrario, es algo disarmónico, puede no tener náuseas, vómitos y no tiene por qué tener síntomas auditivos. O sea, síntomas es algo disarmónico, incompleto y disociado, ¿no? Hay muchas pruebas para evaluar, hacer el examen físico, ¿no? Estabilidad dinámica, estabilidad estática, ¿ya? Por ejemplo, la prueba del Romber, el paciente parado con los pies juntos, ¿no? Y tiene que mantenerse en la misma posición. Si vemos que lateraliza para un lado, ya estamos hablando de que hay un lado dominante o un lado hipotónico. Desde los índices también, levantando y bajando las manos, ¿no? Y si vemos hacia va lateralizando, ¿ves? Me va diciendo que hay un lado hipotónico, ¿ya? Se trata de hacer siempre esto con las pruebas cerradas, con los ojos cerrados, para que la vista no sea algo que enmascare la prueba, ¿no es cierto?
maniobra de Barani, Unterberger. Estas son las pruebas más utilizadas. El Unterberger es como, por ejemplo, el, el Romberg, pero es marchando en el mismo lugar. Entonces tenemos que ver que el paciente no va a terminar girando, ¿no? Cuando tiene un problema periférico, ¿no? Pruebas de marcha de Babinski-Weil, el paciente con los ojos cerrados tiene que caminar en el mismo sentido, ir y volver, y tiene que caminar en línea recta, ¿ya? Tenemos que evaluar el nistagmus, ¿no? Y tenemos un par de cuadros que nos van a ayudar a tratar de diferenciar los cuadros periféricos de los cuadros centrales, ¿ya? Un cuadro periférico, por ejemplo, esto recuerden, la medicina no es una ciencia exacta. La medicina 2 más 2 no es 4, ¿ya? Y no todos los pacientes son iguales. Entonces, estas son las características en general, pero siempre hay variaciones, ¿ya? El cuadro periférico, por ejemplo, siempre es de comienzo brusco, generalmente, ¿ya? El cuadro central, insidioso, lento, pero un accidente cerebrovascular aparece de forma brusca, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero, de forma general, un tumor, una enfermedad desmielinizante, una enfermedad degenerativa, va de a poco, va comenzando, ¿no es cierto? El cuadro periférico se presenta crisis agudas y episodios asintomáticos entre crisis. El cuadro central, los síntomas son persistentes. Una vez que empezó, ya el cuadro va progresando, ¿ya? El cuadro periférico dura segundos, días, semanas, y el cuadro central es algo que va a continuar, ¿ya? Síntomas neurovegetativos, como decíamos, completo, ¿no? En las características anteriores, presentes e intensos, náuseas, vómitos, sudoración. En el central puede faltar, pero un tumor cerebral que me haga una compresión, ¿no? Hipertensión endocraniana me puede producir vómitos en chorro, ¿no es cierto? Síntomas otológicos en el periférico pueden estar presentes. En el central no hay relación, salvo un tumor en el lóbulo temporal. Puede haber tinnitus, ¿no es cierto? Signo de focalidad. ¿Qué es un signo de focalidad? Que el paciente, por ejemplo, presente un trastorno motor o sensitivo puntual, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro periférico no tengo por qué tener un trastorno motor o sensitivo. En el cuadro central sí. Un accidente cerebrovascular me puede generar un déficit motor de una extremidad y sensitivo, una parálisis hemifacial, ¿no? Del área inferior de la cara, y eso es un signo, eso es un foco motor, ¿no? El nistagmus, ahora vemos las características del nistagmus y las otras pruebas que hemos mencionado. El nistagmus periférico y central. El periférico, latencia. ¿Qué quiere decir latencia? Yo evalúo al paciente y cuando es periférico, por ahí el nistagmus no lo tiene. Entonces yo se lo provoco mediante pruebas. Al provocarlo va a tener una latencia, va a demorar unos segundos en que aparezca el nistagmus con esas pruebas. ¿Ya? En cambio el central no, el central no tiene latencia el vértigo ya está presente al momento del examen, o el nistagmus, perdón, o no tiene nistagmus, ¿no? Duración del periférico, una vez que lo provocamos, dura 1 minuto, el central puede estar permanente, el nistagmus. Fatiga desaparece cuando yo repito el cuadro periférico, yo repito las maniobras para provocar el nistagmus periférico, y a medida que voy repitiendo, el nistagmus ya no se va provocando, ya se fatiga. Posición. Siempre aparece el periférico en la misma posición en que yo lo estoy provocando, ¿ya? Y la dirección, el periférico significa que siempre va a mirar hacia el mismo lado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre posición o dirección?
Por ejemplo, el paciente dice que se marea cuando se acuesta y se voltea para este lado. Entonces, si se voltea para este lado, no le da vértigo. Si se voltea para esta posición, sí le da vértigo. Eso significa posición, ¿ya? Entonces, el periférico siempre en esa posición va a tener vértigo. Y otra cosa es la dirección del nistagmus. El nistagmus puede tener dirección para este lado o dirección para este lado, ¿ya? Entonces, en la misma posición va a tener siempre la misma dirección, ya sea para acá o para acá, no importa, ¿ya? Pero si la dirección es siempre para la derecha, ¿no? Siempre cuando yo provoque el nistagmus va a ser para la derecha. El central no. El central puede aparecer, yo me volteo para acá, me volteo para acá, o la dirección del nistagmus puede ser para arriba, para abajo, para la derecha. Todos esos son patologías centrales. Pruebas especializadas, el VHIT o Video Head Impulse Test me sirve para evaluar el reflejo vestíbulo ocular, y estas pruebas las tenemos en algún centro de otoneurología, ¿no? Pruebas irrigación calórica, ¿no? Por ejemplo, este es un paciente a quien se le está tratando de descartar que tenga una muerte cerebral, ¿ya? Entonces, la ausencia de reflejos vestibulares es uno de los criterios para muerte cerebral, y se le coloca agua hielo, agua fría, agua helada, ¿ya? Si no hay nistagmus, entonces es un criterio para determinar muerte cerebral. Utilizamos videonistagmografía, ¿ya? Lentes con alguna camarita acá y esa camarita me muestra el movimiento ocular en un software, y para eso utilizamos pruebas calóricas, ¿no? Irrigamos el oído con agua fría o con agua caliente, ¿ya? Agua fría, la temperatura corporal son 37 grados. El agua caliente son 7 grados más, 44 grados, y el agua fría son 7 grados menos, 30 grados. Y ahí vamos a ver si irrigando eso, irrigando los oídos, aparece nistagmus, ¿no? Cuántos nistagmus en una determinada, en un determinado tiempo, la amplitud del nistagmus, etcétera. Y eso lo podemos medir con una videonistagmografía. Todo esto ya sale en el software, ¿no? Estamos irrigando y vamos determinando cuál es la respuesta de cada oído por separado, ¿ya? Una desventaja de esta prueba es que si el tímpano está perforado no lo podemos hacer, ¿ya? Salvo que utilicemos algo que ocluya esa perforación. Después tenemos las pruebas rotatorias, ya con un sillón rotatorio, entonces se lo hace girar al paciente en diferentes direcciones y en diferentes ángulos para estimular los diferentes canales semicirculares que están en diferentes ángulos del espacio, ¿ya? Entonces, una desventaja de esta prueba es que está estimulando un laberinto e inhibiendo el otro. Es decir, tenemos que tener un software que eh, suprima uno y evalúe el que queremos evaluar, ¿ya? Y con esto ya tenemos que ir viendo cada patología en particular, ¿no? Cada patología específica, ¿no? Tenemos al vértigo posicional paroxístico benigno. Digamos, es la patología más frecuente de laberíntica periférica. ¿Cuándo se desencadena esta enfermedad? Se desencadena cuando el paciente adopta una determinada posición de la cabeza en el espacio. Y es típico, ¿no? El paciente dice, yo me acuesto para este lado, o en mi cama volteo para este lado y me empieza a dar vértigo. Y tengo que acomodarme para el otro lado, ¿ya? La causa es poco conocida. No tiene síntomas auditivos. Entonces, cuando yo les decía que todo lo que hemos visto en los cuadros es lo que generalmente tenemos que conocer, pero siempre hay cosas que no encajan.
Dijimos que los cuadros periféricos son armónicos, completos y asociados a síntomas auditivos, pero el BPPV no tiene alteraciones auditivas, ¿ya? Generalmente son adultos mayores, pero puede aparecer a cualquier edad. Y una característica es que dura unos días, desaparece y el paciente se mantiene asintomático durante mucho tiempo y después puede volver a aparecer. Es una enfermedad recurrente, ¿ya? ¿Cuándo va a volver a aparecer? No sabemos si en una semana, en un mes, en 10 años, no lo sabemos, ¿ya? No conocemos la causa, ¿ya? Y hay varias teorías. Teoría de la cupulolitiasis o de la canalolitiasis. El canal semicircular más afectado es el posterior. Miren, estos son los canales semicirculares. ¿Se acuerdan del utrículo que tenían las máculas con sus otolitos? Este es el canal semicircular anterior o superior, el posterior y el lateral. ¿Qué sucede? Esos otolitos u otoconias se desprenden de la mácula y al desprenderse y yo cambio de posición, van a moverse por gravedad. Van a moverse y se van a meter en algún lugar. ¿A dónde se meten generalmente? Por gravedad al canal semicircular posterior. Por eso este es el más afectado, ¿ya? Y puede estar los otolitos libres en todo el canal, eso es lo que se llama canalolitiasis, eso es lo más frecuente, o pueden estar unidos y fijados a la cúpula, al receptor, a la cresta ampular, al receptor de esta ampolla, de este canal semicircular. Y esto es lo que se llama cupulolitiasis o cúpula pesada. No es tan frecuente, pero es una característica, ¿ya? ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo que nos cuenta el paciente, la audiometría va a ser normal, pruebas calóricas normales y utilizamos diferentes maniobras posicionales. Maniobra de Dix-Hallpike para determinar si la lesión está en el canal semicircular posterior o maniobra de McClure o roll test para determinar si está en el canal semicircular lateral la lesión. La maniobra de Dix-Hallpike, en esta posición, el paciente lo hacemos acostar, girando la cabeza 45 grados hacia un lado y lo hacemos acostar colgando la cabeza. Y ahí vamos a ver la aparición de nistagmus cuando es positiva. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la maniobra de Dix-Hallpike que nos va a servir para diagnosticar mejor su enfermedad, ¿de acuerdo? Es el relativo que parece. Lo que consiste en que vamos a coger su cabeza, vamos a girar 45 grados al lado derecho y ahora estirar la camilla de forma que la cabeza quedará colgando fuera de la camilla. Eso puede producirle un poco la sensación de vértigo, pero nunca le va a producir ninguna otra molestia y además, aunque tenga sensación de caerse, no se preocupe. ¿De acuerdo? Vamos a estirar entonces ahora. Procure no cerrar los ojos y observaré los movimientos oculares para poder más o menos quitar la enfermedad. No hemos
esta posición al menos durante 30 segundos o hasta que la sensación de mareo desaparezca. Quedan 10 segundos. Pues ya podemos acabar. ¿Bien? Sí. De acuerdo. Estos son los otolitos. Entonces, desde el utrículo caen hacia el canal semicircular posterior. Y acá se ve el centro del estómago. Ya. Entonces, esa es la maniobra de Dix-Hallpike. El tratamiento, con eso hacemos el diagnóstico, ¿ya? El tratamiento no requiere medicación, no hay algo que, un medicamento que haga que esos otolitos u otocoñas regresen a su posición, ¿ya? Entonces se utilizan maniobras mecánicas, ¿ya? Maniobras de reposición, ¿no? Maniobras de Epley, Brandarov, ejercicios de reeducación vestibular, ¿ya? Esta es la maniobra de Epley. Una vez que lo diagnosticamos, ¿no? Entonces, ponemos al paciente en la posición de Dix-Hallpike, ¿no? De A pasamos a B. Y ahí lo mantenemos más o menos unos 30 segundos, 60 segundos. Y luego giramos la cabeza a la posición C, igual, el mismo tiempo. Y luego tenemos que seguir girando la cabeza a la posición D. Tiene que terminar mirando el piso, el paciente puesto en decúbito lateral. Y ahí se sienta. Y con esto generalmente resuelve la patología. ¿Ya? A ver, veamos.
la posición 1. La posición 2. Y lo que tenemos que ver es cómo los fotolitos van girando toda el canal semicircular posterior. Tienen que terminar mirando el piso. Ven como todos los fotolitos ingresaron. ¿Ya? Y ahí tienen que entrar hasta el círculo. Después tenemos otras maniobras, ¿no? Que son menos utilizadas. Sí se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Esta maniobra de Brandarov se utiliza, por ejemplo, en la cupulolitiasis, que es una maniobra más violenta, ¿no? Parece fuerte de un lado y del otro lado, que son cuando las piedritas están pegadas, ¿no? Entonces, tenemos que liberarlas, ¿ya? Y luego se pueden hacer ya las otras maniobras de reposición. Cirugía no es algo común de hacer. Le sigue la enfermedad de Menier, la frecuencia, ¿ya? La enfermedad de Menier, el sustrato patológico es la hidropesía endolinfática o hidrops endolinfático o hipertensión endolinfática, ¿ya? Es la principal causa otológica de hipoacusia neurosensorial. Otológica, o sea, cuando el daño está originado directamente en el oído interno, esta es la principal causa de hipoacusia neurosensorial. Hay otras causas de hipoacusia neurosensorial, por ejemplo, no otológicas, por ejemplo, aminoglucósidos, ¿no? O traumatismos, etcétera, ¿ya? Se caracteriza por vértigo recurrente. Entonces, en esto se parece al BPPV, ¿ya? Entonces, hay enfermedades. Acá vamos a hablar de 4 o 5 enfermedades nada más, ¿ya? De las más comunes. Entonces, ya recuerden, el BPPV tenía vértigo recurrente sin pérdida de audición y con cambio de posición. La enfermedad de Menier, vértigo recurrente, igual que el BPPV, pero sí tiene síntomas auditivos, porque es un daño dentro del oído interno, ¿no? Hipoacusia, acúfenos o tinnitus o plenitud óptica. Plenitud óptica o plenitud aural es la sensación de presión, ¿no? Algo que me está aplastando el oído. 80% unilaterales y en algunos casos se puede volver bilateral, ¿ya? Causa desconocida, puede haber teorías vasculares, metabólicas, endocrinas, autoinmunes, etc. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se produce acá, no? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado? Recuerden el saco endolinfático. Acá está. Sáculo, utrículo, y acá teníamos el saco endolinfático. ¿Qué es lo que sucede? Se piensa que en el saco endolinfático se reabsorbe toda la endolinfa que se produce en el oído interno, ¿ya? Entonces, acá en el hidrops endolinfático se produce una falla en la reabsorción o un exceso de producción. Lo que más se acepta es que hay una falla en la reabsorción, ¿ya? Entonces se produce una hipertensión endolinfática.
se llena de líquido el oído interno. Se engorda, ¿ven? ¿Ya? Entonces, se produce la hidropesía endolinfática. Esta hipertensión endolinfática da la sensación de plenitud óptica. Disminuye el potencial endococlear y eso produce la hipoacusia. Y se produce ruptura de membranas, ¿ya? Es decir, se rompen membranas y comunica la endolinfa con la perilinfa y eso estimula al oído y produce el vértigo, ¿ya? Entonces, la clínica, vértigo brusco, intenso, ¿ya? No desencadenado por movimiento, de aparición súbita, hipoacusia neurosensorial, fluctuante inicialmente. ¿Qué significa fluctuante? Que en cada crisis baja la audición, ¿ya? Se recupera de la crisis, pasa la crisis y la audición recupera, ¿ya? Y vuelve otra crisis y baja otra vez la audición. Y se recupera y la audición vuelve a recuperarse. Eso significa fluctuante. Lo que pasa es que esa recuperación no llega a ser la recuperación previa a la crisis. Ya siempre va quedando un daño, ¿ya? Entonces, a medida que va evolucionando la enfermedad, la audición va empeorando y ya no se va haciendo fluctuante, ya va llegando a una pérdida permanente, en algunos casos pérdida total de la audición, ¿ya? Acúfeno, tinnitus, que inicialmente pueden ser premonitorios. ¿Qué significa? Que antes de aparecer el vértigo, el paciente empieza a notar que aumenta el tinnitus. Aparece un tinnitus que ya tenía o que no tenía y aumenta, o un tinnitus que no tenía aparece, ¿ya? Y eso me va diciendo que estoy por tener una crisis de vértigo. Una característica de esto son los síntomas premonitorios, ¿no? Como auras, como un aura epiléptica. Lo mismo la hipoacusia fluctuante. El paciente nota que baja la audición y ya sabe que está por venir una crisis de vértigo. O la sensación de plenitud aural. Sabe que el oído ya lo está sintiendo tapado y por ahí ya le está avisando que puede venir una crisis de vértigo. Entonces, en el diagnóstico, la historia clínica, la audiometría, acá sí nos va a servir la audiometría porque va a haber daño de las alteraciones de las frecuencias graves generalmente, ¿ya? Entonces son las pruebas más, la clínica y la audiometría es lo que más nos ayuda. Y tenemos criterios para el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de Meniere definitiva o probable. La definitiva me habla de 2 o más episodios de vértigo espontáneo de 20 minutos a 12 horas de duración. Hipoacusia neurosensorial en las frecuencias bajas y medias en el oído afectado, antes, durante o después del episodio de vértigo, ¿ya? Síntomas fluctuantes, ¿no? La hipoacusia, acúfeno, plenitud óptica, y no existe otro diagnóstico que explique mejor los síntomas, ¿ya? Entonces, los criterios, 2 o más episodios de vértigo de 20 minutos a 12 horas de duración, hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y síntomas fluctuantes. Y lo otro, que no exista otra explicación. Y lo que es probable es lo mismo, pero la duración del vértigo puede ser de 20 minutos a 24 horas. Los síntomas fluctuantes, ¿ya? Pero acá no tenemos una demostración audiológica, no tenemos todavía una audiometría que me diga que tenga alteración en las frecuencias bajas o medias y que me ayude a confirmar esto, ¿ya? Entonces acá vemos, por ejemplo, una audiometría de frecuencias bajas, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, un oído derecho normal, ¿ya? Y acá vemos una audiometría con un oído izquierdo con alteración de las frecuencias bajas. ¿Cuáles son frecuencias bajas y medias, no? Por ejemplo, la frecuencia 1000, la frecuencia media, y de acá tenemos las frecuencias bajas 250 y 500, y las frecuencias dentro de lo normal. Tratamiento. Acá sí
tratamiento con medicamentos, ¿no? En el cuadro agudo, en el episodio agudo, algo para sedar el laberinto, ¿no? Benzodiazepinas, diazepam, algún medicamento sedante, ¿no? Antieméticos, ¿no? Por ejemplo, dimenhidrinato, ¿ya? Y como tratamiento ya de control para mantener al paciente tratando de que la enfermedad no evolucione rápidamente, tenemos los diuréticos y principalmente la beta-histina. La beta-histina es un medicamento antihistamínico, es un inhibidor de los receptores H3 a nivel de las sinapsis neuronales en el oído interno y produce un bloqueo presináptico y favorece la liberación de histamina, ¿ya? Entonces, disminuye la regulación hacia abajo, bloquea la regulación hacia abajo de la liberación de histamina, ¿no? Entonces, a nivel presináptico se libera histamina. Entonces, la beta-histina bloquea la histamina presente en la sinapsis, va a unirse al receptor presináptico H3 y disminuye la liberación de histamina. Entonces, la beta-histina lo que hace es bloquear esa unión de la histamina al receptor presináptico. Entonces, se va a seguir liberando histamina. Y la histamina favorece la histamina la liberación de la vasodilatación, la oxigenación, la mejor irrigación a nivel del oído interno y disminuye los síntomas. Los diuréticos, ¿cuál es la función de los diuréticos? Dijimos que esto es una hidropesía endolinfática. Entonces, ¿para qué me sirve un diurético? Para eliminar líquido y disminuir la hipertensión endolinfática, ¿ya? Lo más utilizado es la hidroclorotiazida, acetazolamida. ¿Y la dieta hiposódica para qué? Para evitar la retención de líquido. Ejercicios de reeducación vestibular en todas las patologías vestibulares. Entonces, el tratamiento médico. Tratamiento quirúrgico puede ser a través de un procedimiento como la inyección de dexametasona intratimpánica, se pincha la membrana timpánica y se inyecta dexametasona al oído medio. Y es un corticoide que va a pasar a través de las ventana oval, ventana redonda y va a llegar hacia el oído interno. Va a producir un efecto antiinflamatorio. Lo otro es la descompresión del saco endolinfático. El saco endolinfático está rodeado de hueso temporal. Entonces, ¿qué se hace? Se saca todo el hueso alrededor y el saco endolinfático tiene mayor lugar donde expandirse, donde crecer y favorece el flujo de líquido endolinfático que está en el oído interno hacia el saco endolinfático. Y después ya otros tratamientos quirúrgicos más agresivos, cuando ya no hay respuesta. ¿Cuál, por ejemplo? La laberintectomía química. Es decir, yo tengo que inyectar una sustancia química para destruir el laberinto. ¿Qué es lo que se utiliza? La gentamicina. La gentamicina es un medicamento ototóxico, entonces yo le inyecto al oído medio, así, en vez de inyectar dexametasona, inyecto gentamicina. Y eso me destruye el laberinto, ¿ya? O la laberintectomía quirúrgica, que ya es de frente, mediante una cirugía, es destruir todo el laberinto, ¿ya? Estos pacientes obviamente ya tienen que tener pérdida de audición, porque mediante estos procedimientos yo le estoy destruyendo la audición también. Y si no funciona esto, ya es la neurectomía vestibular, ya por una vía neuroquirúrgica, cortar las ramas vestibulares del octavo par craneal para que no transmite sensibilidad vestibular. La ventaja de esto es que, bueno, se conserva la parte auditiva, ¿ya? Otra patología es la laberintitis. La laberintitis es una enfermedad inflamatoria. Es una afección del oído interno
secundario a una infección, a una inflamación del oído medio. O sea, para que yo tenga que decir que el paciente tiene una laberintitis, tengo que haber examinado el oído, haber hecho una otoscopía y ver si el oído medio está alterado o no, ya sea una otitis media aguda, una otitis media crónica, ¿ya? Y eso, a partir de ahí, se infecta el laberinto y produce laberintitis. Esto ténganlo en cuenta para que a sus pacientes, porque muchos pacientes llegan con, con enfermedades recurrentes que han tenido hace tiempo y dicen, doctor, me dijeron que yo tenía laberintitis. La laberintitis no es una enfermedad recurrente, ¿ya? Salvo que tenga la patología de base sea recurrente. La laberintitis es una infección, un cuadro inflamatorio agudo, ¿ya? Del oído interno a partir de un proceso inflamatorio del oído medio, ¿ya? Resuelve ese proceso inflamatorio y ya no tiene laberintitis, ¿ya? Entonces, tenemos laberintitis circunscripta o fístula laberíntica. Esto se produce a partir de, por ejemplo, de una patología del oído medio que erosione, comunique el oído medio con el oído interno, ¿ya? Se produce una comunicación del oído interno al oído medio y ¿qué es lo que tenemos detrás del laberinto óseo? La perilinfa, ¿ya? Entonces, ¿qué puede erosionar al oído interno desde el oído medio? ¿Qué patología? Lo más frecuente, un colesteatoma, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo vimos en otitis media crónica? Entonces el colesteatoma va comiendo, va erosionando ese laberinto óseo y llega hasta la perilinfa. Y ahí se comunica, se produce comunicación, ya una fístula perilinfática. Hay que tratar la enfermedad de base. La laberintitis serosa y la laberintitis supurada es una patología, pero es diferente, pero lo que tienen en común son diferentes en la sintomatología, ¿no? Tienen en común que a partir de una infección o inflamación del oído medio se afecta el oído interno. En la serosa se produce solamente una diseminación de toxinas desde el oído medio y en la supurada ya hay diseminación de bacterias, ya se produce una secreción purulenta en el oído interno, ¿ya? En la supurada se produce necrosis total del oído interno. En la serosa se produce una irritación del oído interno. Entonces los síntomas van a ser diferentes. En la serosa se produce una irritación, entonces yo exacerbo el oído interno y me produce vértigo y pérdida de audición. Pero esto se recupera cuando el cuadro de base se trata. En la supurada ya no, ya se produce una muerte del oído interno, inicialmente vértigo intenso y pérdida de audición total. Se pierde completamente la audición, ya no se recupera, ¿ya? Entonces, el tratamiento es el tratamiento de la enfermedad de base, ya sea una otitis media aguda, otitis media crónica, ¿no? Si es aguda, ya lo que hemos visto en otitis media aguda, ¿no? Como es una complicación, ceftriaxona, ¿no? Drenaje, punción, timpanocentesis, y en otitis media crónica, un colesteatoma, por ejemplo, tratamiento quirúrgico de la enfermedad. La neuronitis vestibular. Esta enfermedad sí me interesa que la conozcan, tienen que conocer todas, pero la neuronitis vestibular lo que tiene de particular, lo que tiene de importante es que si ustedes la diagnostican bien, le están salvando la vida al paciente, ¿ya? Si la diagnostican mal, el paciente puede tener secuelas o pérdida de su vida, ¿ya? Por eso tienen que conocer esto, ¿ya? Es un cuadro caracterizado, es un episodio vertiginoso fuerte, intenso, ¿ya? Único, a diferencia de quién? Del BPPV y del Meniere, que eran enfermedades recurrentes. Este es un episodio único de varios días de duración o semanas de duración y obliga al paciente a reposo en cama. En los otros cuadros
No, el paciente tiene el vértigo, pero por ahí puede manejarse, puede eh, eh, estar sentado, ¿no? Salvo un vértigo intenso del Meniere, le dura, ¿no? 20 minutos a 12 horas y pasa, ¿ya? Pero en el laberintitis el paciente está en cama, casi no se puede levantar y está así varios días, ¿ya? Y muchos síntomas vagales, náuseas, vómitos. Y la audición es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque se compromete una de las ramas vestibulares, no se compromete la rama coclear de la audición, ¿ya? Hipofunción laberíntica severa, llega a la reflexia vestibular y a veces puede ser definitiva. El paciente recién se compensa en 30 a 40 días y se cree que la etiología es viral. A veces hay cuadros virales de vías aéreas superiores previamente, ¿no? Hasta en el 50% de los casos. ¿Cómo lo tratamos? Al inicio, tratamiento sintomático, ¿no? Neurovegetativo, dimenhidrinato, ¿no? Para los síntomas vagales. Y luego empezar la cuadro de rehabilitación vestibular cuanto antes, ¿ya? Podemos utilizar, como sabemos que es un proceso inflamatorio del nervio vestibular, podemos utilizar corticoides para desinflamar, ¿ya? A ver si carga el video. Una característica del BPPV es el nistagmus horizontal permanente. De neurolitis vestibular es el nistagmus horizontal permanente, ¿ya? Esta es una paciente que llega al hospital postrada, no se puede levantar y nos piden la evaluación. Y esta paciente no se le ha desencadenado el nistagmus, ¿no? No se le ha hecho ninguna maniobra de provocación. La vemos con un nistagmus espontáneo. Y habíamos dicho que en los cuadros periféricos el nistagmus se agota. Bueno, la neuronitis vestibular no tiene esa característica. El nistagmus es permanente, parecido a un cuadro central, ¿no es cierto? Entonces, de ahí la importancia de diferenciar esto de un cuadro central, una neuronitis de riesgo de vida, y un accidente cerebrovascular de fosa posterior. ¿Ya? Entonces, ven, el paciente tiene un nistagmus permanente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esa diferenciación entre un cuadro de neuronitis vestibular y un accidente cerebrovascular? Tenemos que utilizar el test de Hines. La neuronitis vestibular forma parte de lo que se llama síndrome vestibular agudo. ¿Qué es un síndrome vestibular agudo? Es un paciente que llega con vértigo de aparición de forma súbita, sin haber tenido antecedentes de vértigos previos. ¿Ya? Entonces, lo más frecuente es la neuronitis. Y alejado es un cuadro de accidente cerebrovascular. Pero lo que pasa es que el accidente cerebrovascular puede ser dejar secuelas y puede ser grave, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diferencio? Con el test de Hines. ¿Qué significa Hines? HI, Head Impulse, impulso cefálico. N, nistagmus y TS, test de Skew. Yo les he dejado en el aula virtual este video. Yo no sé si lo han visto. Es un video de 8 minutos. Sería bueno que lo vean y no sé si hubiera sido bueno que lo vean antes de la clase. Ya, ese video está ahí de hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el test de Hines? Después lo ven el video y ahí te he explicado, ¿no? Cómo se hace cada maniobra en particular. El impulso cefálico consiste en hacer
girar al paciente, ¿no? El paciente tiene que estar, le decimos, míreme en la punta de la nariz, ¿ya? Entonces el paciente está mirando el examinador, ¿no? Entonces la punta de la nariz y lo hacemos girar. Y lo normal es que mantenga el reflejo vestíbulo ocular, ¿ya? Entonces si yo giro la cabeza, yo voy a seguir mirando la nariz del examinador, ¿ya? Sea para donde sea, voy a seguir mirando la nariz del examinador. Eso sucede en un paciente normal, en una persona sin síntomas. Pero en un paciente con neuronitis vestibular, está alterado el reflejo vestibular, vestíbulo ocular. Entonces, cuando se hace esto, el paciente acomoda, ¿ya? La vista. No sé si logran ver el movimiento de mis ojos, ¿no? Pero el paciente hace esto y acomoda la vista, ¿ya? Le giramos la cabeza y acomoda la vista, ¿ya? Eso no es normal y eso lo vemos en la neuronitis, ¿ya? Lo otro, el nistagmus. El nistagmus, como hemos visto en el video, siempre es horizontal y unidireccional en la neuronitis. Y eso es bueno, ¿no? Ver que tengan un nistagmus unidireccional, ¿no? Horizontal, eso me dice una neuronitis. ¿Y el test de Skew en qué consiste? El paciente mirando al examinador, le tapamos un ojo. Y tenemos que descubrir el ojo y el paciente tiene que seguir manteniendo la mirada. Pero vamos con la otra mano y descubrimos y tiene que seguir manteniendo la mirada. Entonces el test de Skew es normal. Eso se ve en la neuronitis. Tiene que tener las tres características el paciente: impulso cefálico anormal, nistagmus horizontal y unidireccional, y test de Skew normal para considerar que es una neuronitis. ¿Ya? Tiene que tener las tres. Si no tiene alguna de las tres, ya tenemos que pensar que es un cuadro central. ¿Ya? Entonces, acá dice en esta diapositiva, me da tranquilidad cuando en el examen HINS tengo las tres características: nistagmus unidireccional, no vertical skew, test de Skew normal, e impulso cefálico anormal. ¿Ya? Pero me tiene que dar preocupación y pensar que el paciente tiene un cuadro central en cualquiera de las tres. Un nistagmus bidireccional, o sea, paciente, vimos el video, ese video, la paciente tenía siempre el mismo lado. Pero si vemos que el paciente gira, mira para acá, ¿no? El nistagmus, bate para arriba o vertical, eso no es periférico, eso es central, ¿ya? El test de Skew anormal. ¿Qué significa anormal? Que el ojo que yo le cubro, ¿ya? Mira para abajo, cuando yo lo descubro, acomoda, ¿ya? El que le cubro, mira para abajo y lo descubro y acomoda. Eso no es normal, eso es central. Y el impulso cefálico, que me salga normal en un paciente con síndrome vestibular agudo, me indica que es un problema central, ¿ya? Que sea normal en un síndrome vestibular agudo, me indica que es central. Esta es la parte que más confunde, ¿no? Si yo estoy con vértigo, y el impulso cefálico me sale normal, es porque el reflejo periférico no está alterado. Entonces el impulso cefálico me va a salir normal. Entonces el cuadro va a ser central. El impulso el reflejo vestíbulo ocular periférico se altera cuando el problema es periférico, pues, ¿ya? Entonces ahí el impulso cefálico me sale anormal y me lleva a pensar en una neuronitis, ¿ya? Es bueno que vean el video para que lo tengan bien presente, ¿ya? Si hay algo que me gustaría que se lleven de la rotación de otorrino, que es muy corta, es esto, el test de Hinz, ¿ya? Otras patologías, el neurinoma del acústico, es un tumor de la vaina de Schwann o schwannoma
y asienta sobre la rama vestibular superior del octavo par craneal, dentro del conducto auditivo interno. Se puede presentar bilateralmente en la enfermedad de Born-Recklinghausen o neurofibromatosis múltiple o tipo 2, ¿no? A medida que va creciendo, se va formando una etapa intracanalicular. Los síntomas laberínticos, tiene pocos síntomas laberínticos, ya no tiene un vértigo como normalmente hemos descrito anteriormente, que generalmente presenta con alguna inestabilidad, ¿ya? Y el primer síntoma de afección del oído es la aparición de un tinnitus o acúfeno, ¿ya? Permanente, unilateral. Luego va apareciendo pérdida de audición, ¿no? Progresiva, ¿ya? A medida que va creciendo dentro del conducto, puede ir comprometiendo al nervio facial y puede ir apareciendo síntomas de compromiso del nervio facial, trastorno de, por ahí no parálisis facial, pero sí problemas iniciales, disminución de la lacrimación, hiposalivación, trastornos del gusto, ¿no? Siempre unilateral a la zona afectada. Y va creciendo y va entrando al ángulo pontocerebeloso. Ya sale el conducto auditivo interno y ahí va comprometiendo, por ejemplo, primero compromete el quinto par craneal, ya al nervio trigémino. Y ese es un nervio sensitivo, ¿no? Y puede dar anestesia en la córnea, trastornos sensitivos en la cara o neuralgia, ¿ya? Hay veces hay pacientes que tienen neuralgia del trigémino y no los estudiamos, ¿no? Decimos, no, es una neuralgia del trigémino. Pero ¿y por qué no le pides ni siquiera le pedimos una tomografía de senos paranasales para ver si no tiene un tumor en los senos paranasales, ¿ya? O una resonancia del ángulo pontocerebeloso, y si tiene un neurinoma y esa es la manifestación que tiene, ¿ya? Entonces tenemos que estudiarlo, ¿no? Luego sigue comprometiendo otros pares craneales, el sexto par craneal, y luego tumores grandes, ¿no? Producen hipertensión endocraniana. Este es un tumor grande, ¿ya? Nosotros tenemos que encontrarlo acá, intracanalicular, y acá ya está dentro del ángulo pontocerebeloso, ¿ya? Peor este tumor, ¿no es cierto? Peor este tumor, este paciente probablemente tenga comprometido ya no solamente síntomas otológicos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico el diagnóstico hay que buscarlo enseguida, ¿no? Iniciarlo ante la presencia de un síntoma positivo y no detenerlo ante un resultado negativo. Es decir, el paciente tiene un síntoma positivo de lo que les hemos mencionado y hay que buscar, ¿ya? Por lo menos exámenes auditivos, potenciales evocados auditivos. Si no podemos hacer, el gol estándar es la resonancia. Si no tenemos resonancia, no se puede, aunque sea una tomografía, ¿ya? Que me va a detectar tumores de 1 a 1.5 centímetros. La resonancia me detecta tumores más pequeños, ¿ya? Pero si no se puede, aunque sea una tomografía con contraste. Tratamiento quirúrgico, ¿no? Vía fosa media, translaberíntica, suboccipital, dependiendo del tamaño, de los síntomas que tenga el paciente, ¿ya? Y en algunos casos también se puede hacer tratamiento con gamma knife, ya que es un tipo de radioterapia, ¿ya? Y bueno, los cuadros vestibulares centrales, que ya son parte de la patología central neurológica, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, vean el video, ¿ya? Doctor, ¿Cómo? una pregunta. Dime. No sé si puedo regresar las diapositivas en la parte del test de Higgs. No te escuché bien. Si podría regresar las diapositivas en la parte del test de Higgs. Poner la diapositiva.
Sí, es que ahí había una parte donde decía, a ver, más abajo, en lo último casi que estaba presentando el test de Higgs. Ya, sí, por ahí. Siguiente, por favor. En la, mm, en la siguiente diapositiva, ¿puede ponerlo, por favor? Eh, es que donde usted decía de que había una parte del examen donde todo salía normal y en la otra donde todo salía anormal, acá, ajá. Ahí dice todo, que se supone que todo debería estar normal. En la última dice el test de impulso anormal y en la siguiente también sale anormal. O sea, en ambos casos, si es central o es periférico, el test de impulso va a salir anormal. No, acá dice normal. En el cuadro Ah, central, ya. en el Ah, cuadro entonces, central, el impulso ya. cefálico sale normal. Y en el cuadro, Sí, en en la el video. neuronitis, sale anormal. Ah, ya. Entonces, donde dice no vertical skew, significa que ese es normal. Claro. Ah, Te- ya. ¿Ya? Ahí, sí, creo que ahí Porque me ¿sabes en confundió. qué Ya, doctor. consiste? El paciente le tapas el ojo y verticaliza, baja la mirada, ¿ya? Y después la sube, ¿ya? Lo que pasa es que eso hay que verlo en el video está, yo bajo la mirada y bajo el párpado y no se ve el ojo, ¿no? Pero el Mm, paciente está así, ¿no? Le tapas el ojo ujú. y baja la mirada, ¿ya? Baja la mirada Ah, ya. y eso es vertical, por eso dice no vertical, No ¿no? verticaliza. Ah, ya. Lo normal es que mantenga la mirada, Claro. ¿ya? Ya, Y doctor. en el Gracias. central baja la mirada, Ujú. ¿ya? Ya. Ya, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Véalo el video, este, y ténganlo en la emergencia, ¿ya? Esto es más importante que lo conozca el médico de la emergencia, el médico del centro de salud, el médico del SERUM, ¿ya? Que el otorrino, ¿ya? Porque el médico de la emergencia, de acuerdo a esto, es que va a decir, se lo derivo al intensivista, al neurólogo, al médico internista, o lo derivo al otorrino, ¿ya? Entonces, son tres características que tienen que aprender ante un paciente con un cuadro vestibular agudo. Y llegan muchos pacientes con cuadro vestibular agudo, ¿ya? Entonces, en la práctica, bueno, vamos a tratar también con estos casos clínicos, ¿ya? El día jueves y sería bueno que que vean el video para que comprendan los casos clínicos. Bueno, Gracias, doctor. si no hay más preguntas, nos vemos el jueves con mi grupo. Doctor. Gracias, doctor. Ya.